Buenos días, de nuevo a las 10 de la madrugada. Recordemos que el domingo que viene no vamos a tener la reunión aquí, sino en Despeñaderos con el bautismo de Rodolfo. Luego los anuncios se va a repetir, pero para recordarles a todos, ¿sí?, que el domingo que viene es en Despeñaderos. Nosotros hoy vamos a seguir con Hechos. Por favor, acompáñenme a Hechos 5. Vamos a Hechos 5. Nosotros sabemos que Pedro y Juan habían sido arrestados en el templo, se les había ordenado no predicar. Sin embargo, ellos no se detuvieron, no cesaban de predicar a Jesús. Un sentido de urgencia combinado con un sentido de deber, de obediencia, había cautivado sus vidas. Las convicciones forjadas en ellos acerca del propósito inalterable que Jesús les había dado, construyeron su identidad. ¿Cuál era su identidad? Ellos eran voceros de Jesús, eran sus heraldos, eran sus mensajeros, eran sus embajadores. Y predicar a Cristo no tiene que ver solamente con algo que hacen, sino sobre todo con algo que son. ¿Qué son? Son pescadores de hombres, son mensajeros de Dios, son embajadores de Cristo, son heraldos de Jesucristo. Vamos a leer el 12 al 16 como para entrar en contexto, 5, 12 al 16. Pero el pasaje en el cual nos vamos a centrar es el 17 al 42. Vamos a sacrificar un poco la homilética por la hermenéutica. No va a ser muy bosquejado, sino que vamos a hacer algunas observaciones a lo largo del texto y vamos a enfatizar en un punto principal. Por el tipo de texto que es narrativo. No quería esquematizarlo de tal manera que quede muy diferente o muy alejándonos de lo que el texto nos está señalando, y simplemente vamos a ir observando y vamos a enfatizar sobre un punto en general. Dice el 12 al 16 que por manos de los apóstoles se realizaban muchas señales y prodigios entre el pueblo y acostumbraban a estar todos de común acuerdo en el pórtico de Salomón. Pero ninguno de los demás se atrevía a juntarse con ellos. Sin embargo, el pueblo los tenía en gran estima. Más y más creyentes en el Señor, multitud de hombres y mujeres se añadían constantemente al número de ellos, a tal punto que aún sacaban a los enfermos a las calles y los tendían en lechos y camillas para que al pasar Pedro, siquiera su sombra cayera sobre alguno de ellos. También la gente de las ciudades en los alrededores de Jerusalén acudía trayendo enfermos y atormentados por espíritus inmundos, y todos eran sanados. Este pasaje fue la prédica anterior de Hechos, y ahora en la narrativa vamos a seguir desarrollando lo que sigue. Lo leímos hoy como para entrar en contexto, pero insisto, he preferido presentar el texto haciendo algunas observaciones e identificando un punto principal en lugar de bosquejarlo a todo el texto. No lo quise dividir y bueno, fue una decisión complicada. Vamos al 17. Dice, pero levantándose el sumo sacerdote y todos los que estaban con él, es decir, la secta de los saduceos, se llenaron de celo. ¿Celo por qué tenían estos saduceos? Ellos tenían celos de la popularidad que estaban ganando los apóstoles y los seguidores de Jesús. A pesar de que la gente era sanada y liberada, ellos estaban celosos de la popularidad, de la aceptación social, del poder social, religioso, político que ellos estaban perdiendo. Y ya acá hay una raíz mala. Cuando hay celos, ya es malo. Si la raíz es mala, ¿qué nos dice Santiago? ¿Qué va a ser malo también? El fruto. Y si algo nace de las obras de la carne, su fruto va a ser malo. El pecado siempre engendra pecado. Nunca tenemos que pensar que un pecado va a quedar ahí nomás. Si yo no lo ataco intencionalmente, el pecado va a engendrar más pecado. ¿Se acuerdan que hablamos del fruto de la carne, de las obras de la carne? Leímos Gálatas 5, 19 al 21, donde habla inmoralidad, impureza, sensualidad, idolatría, hechicería, enemistades, pleitos, celos, enojos, rivalidades, disensiones, herejías, envidias, borracheras, orgías y cosas semejantes. Bueno, esas son las obras de la carne. Lo que Dios a través de Pablo nos enseña en Gálatas 5, 19 al 21.
Cuando nosotros identificamos alguna de estas obras de la carne o algo semejante, tenemos que saber que si no hacemos algo al respecto, el pecado va a crecer. No solo en los saduceos, que ahora solo están teniendo celos, sino también en nuestra vida, en mi vida, en tu vida. Es importante identificar los pecados para cortarlos de raíz y no estar siempre atacando solamente a sus consecuencias más visibles. Acá ya tenemos un grupo de personas que está celoso. Eso es una obra de la carne. Es malo. Tengo que identificar que eso es un pecado y que va a generar más pecado. Seguimos en el texto. Dice el 18. Entonces echaron mano a los apóstoles y los pusieron en una cárcel pública. O sea, no les interesaba el bienestar espiritual de la gente, solo les interesaba seguir en el poder, y los celos dieron lugar a la maldad y humillaron a los apóstoles poniéndoles en la cárcel pública. Hay una observación acá. Es la primera vez que los apóstoles van a estar en la cárcel. Anteriormente habían estado encerrados en la guardia del templo, pero ahora están en la cárcel pública, ¿sí? Ahora ya es mucho más humillante, más público, tanto para judíos como para romanos. Están en la cárcel pública. Vemos cómo los celos ya dan lugar a más cosas. Humillan a los otros. Dice el 19. Pero durante la noche, un ángel del Señor abrió las puertas de la cárcel y sacándolos les dijo: vayan y preséntense en el templo y hablen al pueblo todo el mensaje de esta vida. Fíjense qué interesante que justo los saduceos, quienes no creían en nada sobrenatural, les sucede esto. Un grupo de personas que predica la resurrección, cosa que los saduceos no creían. La resurrección de Cristo, a quien los saduceos no reconocían como Mesías, los libera un ángel en lo que los saduceos no creían. Fíjense qué interesante, justo a los saduceos les sucede esto. Un ángel libera a los apóstoles y les manda a hacer lo que Jesús ya les había mandado a hacer, que era seguir predicando, seguir predicando. Y hay algo muy notable en la frase del ángel, cómo define al evangelio, el mensaje de esta vida, ¿sí? Porque el evangelio da por fruto un tipo de vida. Es una vida, es una vida. No es un agregado o una corrección a tu vida o un parche a tu vida, sino que produce algo que hemos estado hablando en los últimos domingos, una nueva creación, un nuevo nacimiento, una nueva vida, una regeneración. El mensaje es de esa vida. Es diferente a la vida que había antes del evangelio. Hay un cambio, hay un contraste, porque hay una transformación del corazón. Fuiste una nueva criatura, fuiste hecho de nuevo, fuiste regenerado, naciste de nuevo. Tenemos que comprender que el evangelio llega para transformarnos al punto de que es una nueva vida, para andar en novedad de vida, una nueva vida. Y el ángel así lo define el evangelio. Todo el mensaje de esta vida. Y si realmente has sido alcanzado por Dios, tu vida es una nueva vida. Dice el 21. Habiendo oído esto, al amanecer entraron en el templo y enseñaban. Corto ahí por 2 segundos. Fíjense, ellos han sido puestos en la cárcel pública, ya no es la guardia del templo, sino que ahora es la cárcel pública, donde metían a los criminales romanos y judíos y a todos por igual. En la cárcel pública, el ángel los libera, les dice que prediquen. ¿Y cuánto tardan ellos en volver a predicar? Apenas amanece, apenas ya empieza a ser posible la entrada al templo. ¿Dónde están ellos? En el templo, enseñando de nuevo el evangelio. ¿Qué hicieron los apóstoles? Apenas se pudo, volvieron a enseñar, a predicar el evangelio. Esto es perfecto. Ellos no aprovechan la liberación para escapar o para ceder, sino que vuelven a hacer lo que Jesús les dijo, predicar el evangelio. No se toman un tiempo, no esperan que se calmen las aguas. ¿Por qué no se toman ese tiempo? Porque lo que ellos hacen depende de la identidad, y la identidad no se había pausado. La identidad era una sola. Son pescadores de hombres, son predicadores del evangelio, son embajadores de Cristo. Apenas amanece, ellos ya están en el templo predicando de nuevo. ¿Por qué son tan diligentes para obedecer a Dios? Porque esto tiene que ver con su identidad, no con algo que hacen, sino con algo que son. Y lo que son da lugar a esto que están haciendo. ¿Son activistas? No.
Son cristianos obedientes, diligentes, maduros, y así deberíamos ser. Todas nuestras actividades deberían estar basadas en nuestra identidad en Cristo. Seguimos leyendo el 21 y vamos a leer hasta el 25. Cuando llegaron, el sumo sacerdote y los que estaban con él convocaron al concilio, es decir, a todo el senado de los israelitas. Ahora sí, ya hay saduceos, fariseos, hay escribas, están los líderes de familia, ya es una cosa más compleja, es civil el tema. Y mandaron traer de la cárcel a los apóstoles, pero los guardias que fueron no los encontraron en la cárcel. Volvieron pues y les informaron: encontramos la cárcel cerrada, con toda seguridad, y los guardias de pie a las puertas, pero cuando abrimos, a nadie hallamos adentro. Cuando oyeron estas palabras, el capitán de la guardia del templo y los principales sacerdotes se quedaron muy perplejos a causa de ellas, pensando en qué terminaría aquello. Pero alguien se presentó y les informó: miren, los hombres que pusieron en la cárcel están en el templo enseñando al pueblo. Qué increíble, ¿no? Qué increíble. Estaban enseñando al pueblo como Jesús les había enseñado, como Jesús les había encomendado, como el ángel que los libertó les había reafirmado. Nosotros necesitamos comprender que la liberación que Dios produce para su pueblo es para que ese pueblo le sirva a Él. Siempre que Dios formó un pueblo, lo formó, lo liberó y lo puso a su servicio. Fíjense cómo fue con Israel, Éxodo 9:13. Acompáñame por favor, Éxodo 9:13, y ya volvemos a Hechos, ¿sí? Éxodo 9:13. Entonces, el Señor dijo a Moisés: levántate muy de mañana y ponte delante de Faraón y dile: así dice el Señor, el Dios de los hebreos, deja a ir a mi pueblo para que me sirva. ¿Se dan cuenta? La liberación es para el servicio. Dios te libera para que le sirvas. Así Dios liberó a los israelitas, no para que hicieran la suya, no para que hicieran lo que ellos quisieran, sino que Dios va a liberar de los egipcios a los israelitas para que les sirvan. Y así hizo con los apóstoles. El ángel los saca de la cárcel para que vuelvan a predicar. Y así ha hecho con nosotros respecto al pecado. El Señor nos liberó para su servicio, no para que nosotros hagamos la nuestra, sino para su servicio. De tal manera que por todos murió, ¿se acuerdan? 2 Corintios 5:15, para que los que viven ya no vivan para sí mismos, sino para aquel que murió y resucitó por ellos. Podemos leer todo Romanos 6 y habla de esta liberación que hemos recibido del pecado, pero para que seamos siervos de Dios, no para que hagamos la nuestra. No es que a través del Evangelio uno sale simplemente de la esclavitud del pecado y ahora uno hace la suya, pero cuenta con la bendición de Dios. No, el Señor nos libera de la esclavitud que tenemos al pecado. ¿Para qué? Para que seamos siervos suyos. ¿Cuál es un gran problema de la iglesia en general? No esta, toda en general, iglesia con I mayúscula. Que tiene un concepto de Dios en el cual Dios los libera del pecado, pero para que cada uno haga la suya pretendiendo la bendición de Dios. Y Dios en ningún momento se presenta de esa manera. Él se presenta como alguien que viene a darte una nueva vida, una nueva manera de entender la vida, una nueva cosmovisión, de tal manera que vos le sirvas. ¿Qué es lo que vas a hacer por toda la eternidad? Leímos hace un par de domingos. Vas a ir al cielo y luego a la tierra nueva para servirle. Es una cuestión de identidad, no de algo que hacemos. Es lo que debemos ser, siervos de Dios, esclavos de Dios. Liberados del pecado a través de la obra de Jesucristo para ser siervos de la justicia, de lo correcto, de Dios mismo. No fuiste liberado para hacer la tuya. Ni Israel fue liberada para hacer la suya, ni los apóstoles fueron liberados para hacer la suya, ni vos fuiste liberado para hacer la tuya. Israel fue liberado para servir a Dios, los apóstoles están siendo liberados en este pasaje para servir a Dios, y vos has sido liberado para tu consagración a Dios, para que seas útil a Dios, para que sirvas a Dios. No es para que hagas la tuya. Tenemos que disociarnos de la idea pagana de una deidad. ¿Qué hace el pagano con su Dios?
Vamos a hablar de ídolos. El que cree en el Gauchito Gil, ¿qué pretende del Gauchito Gil? Que le cuiden el viaje, que prospere su viaje, pasa por la ruta, lo saluda, le toca bocina. ¿Qué pretende? Hacer la suya y que el Gauchito Gil sea quien lo favorece. La difunta Correa, similar, le lleva agua, le presenta algún tipo de ofrenda. ¿Y qué pretende? Que lo cuiden el viaje, que favorezca sus negocios, que favorezca... Bueno, saben que el Chiqui Tapia agradeció por la Copa Mundial a la difunta Correa. Pretende hacer la suya y recibir la bendición de esa supuesta entidad. En el cristianismo esto no es así. Es una gran diferencia entre el paganismo y el cristianismo. En el cristianismo no es para hacerla nuestra, es para hacerla de Dios. Vivimos para Él y debemos servirle. Y toda nuestra agenda, nuestras prioridades, tienen que estar forjadas a la luz de la voluntad suya, la de Dios. No es que incorporamos a Dios en nuestra vida para hacerla nuestra. Dios nos incorpora en su vida para que nosotros hagamos la suya, su voluntad. Y tenemos que comprender, porque muchos cristianos viven frustrados porque han sido liberados del pecado, pero insisten en hacer la suya sin preguntarle a Dios, sin averiguar qué es lo que Dios aprueba, qué es aquello a lo que Dios le agrada, hacen la suya y pretenden la bendición de Dios. Y viven frustrados. ¿Por qué? Porque no hacen la voluntad de Dios, hacen la propia. Y pretenden que Dios lo bendiga y le dan a Dios el mismo trato que cualquier pagano le da a sus propios ídolos. Es una diferencia abismal entre el cristianismo y el paganismo. Más allá del carácter de Dios, tiene que ver también con la relación en la cual Dios nos pone con Él. Somos sus siervos. Nuestra identidad está forjada en base a lo que Él ha dicho de nosotros y cómo quiere Él que nosotros nos relacionemos con Él. Volvemos al texto y vamos a leer Hechos 5, 26 al 28. Entonces el capitán fue con los guardias y los trajo sin violencia porque temían al pueblo, no fuera que los apedrearan. Fíjense qué interesante, ¿sí? Están los apóstoles desde el amanecer predicando en el templo y el capitán va con la guardia y los trae amablemente, le dice, por favor, acompáñenos, porque ya las autoridades civiles y religiosas tenían miedo del pueblo, tenían miedo de ser apedreados. Cuando los trajeron, los pusieron ante el concilio y el sumo sacerdote, que es saduceo, los interrogó. Les dimos órdenes estrictas de no continuar enseñando en este nombre y han llenado a Jerusalén con sus enseñanzas y quieren traer sobre nosotros la sangre de este hombre. ¿Notan un cambio acá en el ida y vuelta? Por un lado, la predicación era tan furtiva que sus enemigos decían, hey, han llenado la ciudad con sus enseñanzas. Qué lindo sería que nos acusaran de algo así, ¿no? Por lo menos con nuestras redes. Han llenado sus redes del Evangelio de Cristo. Han llenado sus estados de WhatsApp del Evangelio de Cristo. Han llenado sus conversaciones de Dios. Han llenado sus relaciones interpersonales, sus amistades de Dios. Qué lindo que sería que nos acusaran de llenar de las enseñanzas de Cristo todo, incluso nuestra propia ciudad. Pero eso parte desde lo más chiquito. Nuestra familia, nuestras redes, nuestras amistades. Que inclinemos las conversaciones para llenarlas de Cristo. Como dice Colosenses 3, ¿se acuerdan? Con ese paralelismo con Efesios. Ser llenos del Espíritu Santo tiene que ver con que la palabra de Cristo habite en abundancia entre nosotros. Qué lindo sería recibir una acusación semejante. Han llenado todo con sus enseñanzas. Y por otro lado, está la prohibición de predicar que ya había sido respondida en el conflicto anterior. Sí, en Hechos 4. En Hechos 4:19, Pedro y Juan les contestan, ustedes mismos juzguen si es justo delante de Dios obedecerles a ustedes en vez de obedecer a Dios. Esto ya lo hemos desarrollado cuando vimos Hechos 4, pero el punto es que ellos no iban a obedecer a las autoridades políticas ni religiosas cuando esta obediencia fuera a costa de la obediencia a Dios. Ellos, los apóstoles, no van a obedecer a las autoridades civiles ni a las autoridades religiosas cuando la obediencia a la autoridad civil y a la autoridad religiosa sea a costa de la obediencia a Dios.
Es un precedente, entre muchos otros en la Biblia, de desobediencia civil y religiosa. Cuando es a costa de obedecer a Dios, debemos obedecer a Dios, a pesar de desobedecer civil o religiosamente. Y por otro lado, hay un cambio acá en los saduceos. ¿Qué dicen ellos? Nos quieren hacer cargo de la muerte de este hombre. ¿Se acuerdan que Pedro ya 2 veces los acusó? Ustedes mataron a Cristo. De nuevo, es llevado Pedro, todo el conflicto, y de nuevo, es soltado. Ustedes mataron a Cristo. Y ahora ellos dicen, encima nos quieren hacer cargo de este hombre. Pero ustedes se acuerdan, en Mateo 27, 24 al 25 dice, pero ¿se acuerdan en Mateo 27 que cuando Pilato se lava las manos y dice, soy inocente de la sangre de este justo? ¿Qué dice el pueblo? Caiga su sangre sobre nosotros y sobre nuestros hijos. Fíjense que en la predicación de Pedro está de que ellos se hagan responsables por la muerte de Cristo. Anteriormente ellos dijeron que eran responsables de la muerte de Cristo y dijeron, bueno, nos hacemos cargo nosotros y si este es justo que caiga sobre nosotros el homicidio y sobre nuestros hijos, y luego dicen, hey, ¿nos quieren hacer cargo nosotros? Han sido ellos quienes pecaron. Ellos sabían lo que hacían y ahora cuando los apóstoles los identifican como responsables, ellos se hacen los desentendidos. ¿Se puede recibir perdón de Dios cuando hacemos algo así? No. ¿Te acordás Proverbio 28:13? El que encubre sus pecados no prosperará, pero el que los confiesa y los abandona hallará misericordia. Hay una relación entre el perdón y la confesión y apartarse del pecado. Estos judíos pecaron con soberbia, se hicieron cargo de sus pecados. No, que caiga sobre nosotros y sobre nuestros hijos, dijeron. Y luego, con mayor soberbia, expresaron no hacerse cargo de su pecado. Esto es contrario al camino para recibir el perdón de Dios. Y vos y yo necesitamos cuidarnos de esta actitud. ¿Qué tenemos que hacer? Confesar nuestros pecados, apartarnos de ellos y abandonarlos para obtener misericordia de Dios. Pero ¿sabes qué pasa? Mucha gente logra incluso frente a Dios y frente a otros confesar sus pecados, pero no los abandona y se queda a mitad de camino. Hay que confesar y abandonar el pecado para recibir el perdón de Dios, la misericordia de Dios, prosperar espiritualmente. El proverbio dice, el que encubre sus pecados no prosperará, pero el que los confiesa y los abandona hallará misericordia. No te quedes con la idea de que la confesión es suficiente. Tienes que confesar tu pecado, pero tienes que apartarte de tu pecado para prosperar espiritualmente. No te quedes con la mitad del camino, porque quedarte en la mitad del camino es no llegar, es casi. Casi no sirve. O llegás o no llegas. Si solo caes en la confesión y andás diciendo a tus hermanos, a Dios en oración, hasta por las redes puedes confesar tu pecado, pero no te apartás, no hay perdón. Confesión y abandono del pecado para alcanzar la misericordia. ¿Sí? Necesitamos no tener la actitud que tuvieron estos saduceos, fariseos y el resto de los judíos, que se desentendieron de su pecado, siendo que ellos mismos habían dicho, no, sí, nos hacemos cargo. Ahora dicen, no, pero ¿cómo nos van a hacer cargo nosotros? No desentendernos, sino confesar y abandonar. No desentendernos, no quedarnos solo con la confesión, sino también ser intencionales en abandonar el pecado para prosperar espiritualmente, para recibir el perdón de Dios. Y fíjense el 29, 5:29. Hay como una insistencia, hay como un déjà vu esto, ya lo vivieron 2 veces. Pero Pedro y los apóstoles respondieron, debemos obedecer a Dios en vez de obedecer a los hombres. Ellos con valentía reafirman su posición respecto a la obediencia civil y religiosa. Insisto, cuando la obediencia civil y religiosa es a costa de la obediencia a Dios, la que debe prevalecer es la obediencia a Dios. Hay un orden de jerarquías y tenemos que respetarlo. A Dios hay que obedecerlo siempre. A las autoridades, siempre y cuando no nos lleven a la desobediencia a Dios. A Dios siempre le debemos obediencia.
Leemos 5, 30 al 32. El Dios de nuestros padres, sigue hablando Pedro en nombre de los apóstoles. Y hago una observación que no la hice, pero es clara en el texto. Antes el problema había sido con Pedro o con Pedro y con Juan, pero ahora están los 12 juntos, ¿sí? Pedro en nombre del resto dice, el Dios de nuestros padres resucitó a Jesús, a quien ustedes mataron y colgaron en una cruz. A él Dios lo exaltó a su diestra como príncipe y salvador, para dar arrepentimiento a Israel y perdón de pecados. Nosotros somos testigos de estas cosas y también el Espíritu Santo, el cual Dios ha dado a los que le obedecen. Fíjense que hay una insistencia de parte de las autoridades, y hay una insistencia de parte de los apóstoles. Estamos viendo quién gana por cansancio. O sea, el tercer conflicto y es el mismo mensaje. Dejen de predicar. Vamos a predicar a aquel que ustedes mataron, a quien ustedes humillaron, a quien Dios exaltó y resucitó. Fíjense que es una lucha. Ellos reafirman con valentía, con determinación su mensaje, por lo menos por tercera vez. Sus oyentes son pecadores y han hecho con Cristo justamente lo contrario que Dios mismo ha hecho con Cristo. Ellos humillaron a Cristo, lo asesinaron, lo colgaron de un madero para exponerlo como maldito por Dios según la ley de Moisés, pero Dios lo resucitó, lo glorificó y lo constituyó Salvador de quienes se arrepienten y creen en Él. Jesús vino a ofrecer perdón de Dios a través del arrepentimiento de la fe. Y hay algo muy interesante que aparece en muchos pasajes, pero fíjense cómo termina esta frase: a los que le obedecen. Porque el Evangelio no solo se cree, el Evangelio también se obedece. Y quien realmente cree en el Evangelio, lo obedece y recibe el Espíritu Santo, es salvo. El Evangelio, como un conjunto de verdades intelectuales, es comprendido hasta por Satanás mismo y por los demonios. Pero ellos no obedecen al Evangelio, no se arrepienten ni creen, solo saben que es verdad. Y si en tu vida no hay una rendición a Cristo, una obediencia a sus exigencias de arrepentimiento y fe, estás creyendo una verdad intelectual, pero no estás obedeciendo a las exigencias de esa verdad intelectual. Entonces, eso no trae salvación. Por eso en varios lugares de la Biblia habla del Evangelio como algo que debe ser obedecido, no solo creído. ¿Sí? Dice el 33. Cuando ellos oyeron esto, se sintieron profundamente ofendidos y querían matarlos. Fíjense, al principio estaban celosos, los humillaron públicamente, ahora están ofendidos y tienen deseos de hacer lo mismo que hicieron con Jesús, asesinarlos. Es una escala de pecado, de los celos al homicidio. Hay que cortar acá abajo. Hermano, cuando usted identifique una obra de la carne, corte ahí. No dé lugar a que esa obra de la carne produzca más frutos y consecuencias. Ni siquiera dedique tanto tiempo a atacar las consecuencias como el tiempo que le tiene que dedicar a atacar la raíz. La raíz es una obra de la carne, celos. Estaban celosos, estaban ofendidos y ahora quieren hacer lo posible para matarlos. Pero en la providencia de Dios aparece una persona que históricamente fue muy respetada. Y vamos a tener lo que esta persona dice. Ahora vamos a ver que los apóstoles son sacados fuera. ¿Y cómo podemos saber lo que esta persona dijo si los apóstoles estaban afuera? Bueno, la teoría más fácil de aceptar es que Pablo le va a contar a Lucas para que Lucas lo registre. Ahora vamos a ver que esta persona llamada Gamaliel, que es alguien que fue muy admirado entre el pueblo de Israel, muy sabio, muy respetado, va a dar su consejo. Fíjense, vamos a leer del 34 al 39, donde vamos a ver todo el consejo de Gamaliel. Pero cierto fariseo, llamado Gamaliel, maestro de la ley, respetado por todo el pueblo, se levantó en el concilio y ordenó que sacaran fuera a los apóstoles por un momento. Entonces les dijo: hombres de Israel, tengan cuidado de lo que van a hacer con estos hombres, porque hace algún tiempo Teudas se levantó pretendiendo ser alguien, y un grupo como de 400 hombres se unió a él y fue muerto,
y todos los que lo seguían fueron dispersos y reducidos a nada. Después de él, se levantó Judas de Galilea en los días del censo y llevó mucha gente tras sí. Él también pereció y todos los que lo seguían se dispersaron. Por tanto, en este caso les digo que no tengan nada que ver con estos hombres. Déjenlos en paz. Porque si este plan o acción de los hombres es de los hombres, perecerá. Pero si es de Dios, no podrán destruirlos. No sea que se hallen luchando contra Dios. Este es el consejo de Gamaliel. Gamaliel fue muy respetado, muy admirado, y es uno de los mejores fariseos que hubo en la historia de Israel. Es alguien que era realmente tenido en cuenta como alguien de gran honor, gran sabiduría, en alta estima. Sin embargo, acá hay un consejo humano, no divino. Es pragmático, no es bíblico. Hay iglesias, incluso denominaciones, que hasta el día de hoy se manejan tomando el consejo de Gamaliel. Probemos. Si anda, anda, si no anda, no anda. Si crece es porque era de Dios, si no crece es porque no era de Dios. Hermano, esto es pragmatismo. Es algo de lo que nos tenemos que cuidar siempre. Parece lleno de sabiduría, pero no hay sabiduría divina en esto, hay sabiduría humana en esto. Conozco una denominación que es la más grande de Sudamérica, que tiene esta mentalidad. Entonces viene, no hace falta decir los nombres, pero viene semejante bruja haciéndose pasar por profeta de Dios, y esta denominación dijo, bueno, veamos, si anda, anda, y es de Dios, y si no anda es porque no era de Dios. Probemos. Hermano, no tenemos nada que probar. Dios nos ha revelado una manera diferente de proceder. E incluso Dios no nos va a juzgar porque algo creció o no creció, sino porque lo que hicimos fue bíblico o no fue bíblico. Insisto, Dios no nos va a juzgar por cómo funcionó o no funcionó. Dios nos va a juzgar por ¿fuiste bíblico o no fuiste bíblico? Cuidado con el pragmatismo. Es muy fácil hacer muchas cosas a través de medios incorrectos, pero Dios está sumamente interesado, incluso nos ha hecho responsables a nosotros de aplicar los medios, y los resultados son del Señor. Los resultados son del Señor. Aunque volvamos a ser dos en la tierra, esta es nuestra misión, ser bíblicos. Los resultados son del Señor. Él nos ha encargado los medios. ¿Cómo va? ¿Quién produce el crecimiento de la iglesia? El Señor. ¿Qué podríamos hacer pragmáticamente para que la iglesia crezca? Y ofrecer asado todos los sábados al mediodía. Estaría bueno eso, ¿no? Se llena la iglesia. Ponemos coristas acá con minifalda y vas a ver que vienen un montón de varones también. Empezamos a vender esperanza y le decimos a la gente lo que quiere oír y que ponga plata para recibir más plata, y caemos en todo ese verso y va a llenar la iglesia. Y si vos sos como Gamaliel, vas a decir, no, debe ser de Dios, mirá los frutos, mirá cómo crece. Eso no es bíblico, eso no es divino, eso es humano y es diabólico. El Señor nos ha encomendado los medios y nos ha dicho cuáles son, y los resultados son de Él. Dios no nos va a preguntar, ¿qué resultados tuviste? Dios te va a preguntar, ¿fuiste fiel a mi palabra? Eso es lo que Dios va a juzgar. ¿Por qué? Porque los resultados son de Él. Dios permite que muchas cosas malas crezcan, y el crecimiento no es nuestro factor de determinación. Nosotros valoramos algo según se ajuste la Biblia, no según funcione o se multiplique. ¿Acaso las sectas no crecen? ¿Acaso los movimientos filosóficos equivocados, homicidas, no crecen? ¿Acaso diferentes movimientos políticos no crecen y no tienen nada que ver con Dios? Nosotros no nos podemos dejar llevar por eso. Como iglesia debemos cuidarnos de mirar los resultados. Lo que nosotros tenemos que ser muy fieles es en los medios, porque Dios nos encomendó los medios, no los resultados. Debemos ser fieles a los medios que Dios nos dijo. Dios va a salvar a la gente. Bueno, ¿cómo? A través de la predicación del Evangelio. ¿Qué tenemos que hacer? Predicar el Evangelio. Dios va a hacer crecer la iglesia. ¿Cómo? Como Él quiera. Nosotros tenemos que predicar. Incluso varios de nosotros hemos sido impactados por una prédica del pastor John MacArthur que dice, se llama Teología del Dormir, y hace referencia a una parábola en Marcos, donde dice, el sembrador fue a sembrar, y sembró, y después se fue a dormir a su casa. Y él no sabe cómo, pero Dios da el crecimiento. ¿Cuál es el trabajo del sembrador? El medio, sembrar la palabra. ¿Cuál es el trabajo de Dios?
dar vida. Los resultados no son nuestros. Nunca nos dejemos llevar por el pragmatismo. Nunca tomemos como sabio el consejo de Gamaliel. Porque Dios, en su soberanía y en su perfecta sabiduría, permite que crezcan cosas que son malas. ¿Entendemos esto? No lo entendemos del todo. Pero sí podemos reconocer que hay muchas cosas que son malas y crecen. Y eso no significa que cuenten con la aprobación de Dios. No significa que cuenten con la aprobación de Dios. No sabemos en sus planes porque permite eso. Pero tenemos muchos testimonios, muchas evidencias de que muchas cosas malas crecen y no por eso son de Dios. Pero esto lo podés aplicar incluso a tu vida laboral. Decir, bueno, voy a hacer esto y vos sabés que andás en un gris ahí. Y si no me cae un rayo es porque es de Dios. No pienses así. Anda a la Biblia y averigua cómo debe ser tu vida laboral. Voy a aceptar este noviazgo y bueno, si no me cae un rayo de parte de Dios es porque Dios lo bendice. No es así. En su palabra ya está lo que Dios bendice y lo que no bendice. Y así con cada área de nuestra vida. Tenemos que saber que Dios bendice algunas cosas y las otras no las bendice. Y no importa si fructifican o no fructifican, porque Dios no nos va a juzgar por eso. Dios nos va a juzgar por si fuimos fieles o no a su revelación bíblica, a la Biblia, a los medios que Él nos encomendó en su palabra, ¿sí? Como iglesia tenemos que cuidarnos mucho de esto, mucho. Como individuos, como matrimonios, como familias y como iglesia, debemos cuidarnos del pragmatismo. No tenemos que ser prácticos, tenemos que ser bíblicos. No tenemos que hacer las cosas para que funcionen. Tenemos que ver cuáles son los medios que Dios eligió y respetarlos. Y vemos a lo largo de la Biblia todo un patrón en donde Dios insiste. Me interesa que vos seas detallista con tu obediencia más que los resultados de las actividades. Me interesa esto otro. Entonces, cuidado. El consejo de Gamaliel está cargado de sabiduría humana, no sabiduría divina. Vamos de nuevo al texto. Vamos a leer el 40. Dice el 40. Ellos aceptaron su consejo y después de llamar a los apóstoles, los azotaron y les ordenaron que no hablaran más en el nombre de Jesús y los soltaron. Fíjense, aceptaron su consejo, pero Él les había dicho que lo dejaran en paz. ¿Y qué dice? Los azotaron y les ordenaron no hablar más en el nombre de Jesús y luego los soltaron. O sea, los van a soltar, pero primero los van a torturar. Los azotes están regulados en la ley de Moisés. Nunca podían ser más de 40 y según la tradición, según la ley, hasta 40. Según la tradición, 1/3 era en el pecho y el resto era en la espalda. Son tus hermanos, ¿eh? Son tus hermanos. Podrían haberse callado la boca, podrían haber ido a predicar otro día, no el primer día, en el primer amanecer. Podrían haber sido menos insistentes, podrían haber sido menos ofensivos, podrían haber sido más ambiguos en su mensaje en vez de decir, ustedes mataron a Cristo, arrepiéntanse y crean. Podrían haber hecho un montón de cosas como las que vos y yo hacemos por cobardía una y otra vez. Pero eso no lo hicieron. Y recibieron 40 azotes cada uno y por tradición 1/3 en el pecho y el resto en la espalda. Era una tortura horrible. ¿Vos te acordás de alguna disciplina de tu mamá y tu papá? Imagínate la disciplina de un varón de 40, 50 años con una vara. 1/3 en el pecho, 2/3 en la espalda. Y quien recibía los azotes sufría muchísimo físicamente, pero también emocional y socialmente, porque todo esto dejaba cicatrices por la profundidad de las heridas. Quien recibía los azotes quedaba marcado de por vida, quedaba estigmatizado. Quien recibía los azotes quedaba con sus antecedentes criminales expuestos a simple vista, en su pecho y en sus espaldas, marcada por ser una persona mala para la sociedad, con la vergüenza de ser un criminal. Así fue tratado Cristo y así fueron tratados sus seguidores, tus hermanos, mis hermanos. Podrían haber sido
más pícaros, más sabios. No vamos a ir el primer amanecer, vamos a ir otro día. No vamos a ser tan... ya le dejamos claro. Fíjate que por tercera vez los apóstoles dicen, ustedes mataron a Cristo. Se la juegan por la verdad. No son cobardes, no le tienen miedo a ofender al otro, porque es la verdad de Dios. Porque es la verdad. Y con valentía, con determinación, porque esto es su identidad, dan el mensaje de Cristo. Arrepiéntanse y crean. Arrepiéntanse y crean en aquel que ustedes mataron. Arrepiéntanse y crean. Así fue tratado Cristo y así fueron tratados sus seguidores. Ahora, ¿qué habrán hecho los apóstoles? Fíjate el 41. Los apóstoles, pues, salieron de la presencia del concilio regocijándose de que hubieran sido considerados dignos de sufrir afrenta por su nombre. Sus pechos abiertos, sus espaldas abiertas, sangrando, contentos porque sufrieron por Cristo. El ataque fue intensificado, la cárcel pública, hay una liberación milagrosa, hay predicación bien incisiva, bien furtiva, bien directa. Son torturados, ofenden más a los saduceos, pero ellos salen y están contentos de haber sufrido por Jesús. Y tenemos que comprender que ser partícipes de los sufrimientos de Cristo es parte del verdadero cristianismo. El verdadero cristianismo es partícipe de los sufrimientos de Cristo. Acompáñame a Filipenses 1:29. Hemos predicado todo Filipenses y recomiendo oír de nuevo esta prédica, la de Filipenses 1. Pero recordemos lo que Pablo le dice a nuestros hermanos de Filipo. Porque a ustedes se les ha concedido, en Filipenses 1:29, se les ha concedido por amor de Cristo no solo creer en Él, sino también sufrir por Él. Fíjense que Pablo le está hablando a una iglesia y le dice, hermanos, no es que solo van a creer en Jesús, van a ser partícipes de sus sufrimientos. En Filipenses 3 se desarrolla más esta idea, pero no voy a ir a Filipenses 3. Pero hay que comprender que en el verdadero cristianismo uno es partícipe de los sufrimientos de Cristo. Va a sufrir por extender el ministerio terrenal de Jesús, ¿sí? Va a sufrir por extender el ministerio terrenal de Jesús, porque esa es tu identidad. Continuar con la obra de Jesús. ¿Cuál obra? La de presentar el Evangelio, la de reconciliar, la de presentar el mensaje de reconciliación a la gente. Fíjate algo muy importante que nos revela Pablo en 2 Corintios 1:5. Anda a 2 Corintios 1:5, porfa. Porque así como los sufrimientos de Cristo son nuestros en abundancia, así también abunda nuestro consuelo por medio de Cristo. Fíjate qué lindo. Sufren, pero el consuelo que reciben es proporcional al sufrimiento, de tal manera que son consolados y fortalecidos. Ahora te pregunto una cosa. ¿Por qué huimos al sufrimiento que viene por identificación con Cristo, si en realidad el consuelo va a ser justamente el que necesitamos? ¿Sabes por qué? Por cobardes. Y el Señor no nos dio un espíritu de cobardía, sino de todo lo contrario. Tenemos que comprender que en el cristianismo verdadero hay un sufrimiento por Cristo. Nos ha concedido creer en Él, pero también sufrir por Él. Y quiero que sepas, y te quede muy claro, que Dios no deja huérfanos a sus hijos, nunca. Y mucho menos cuando ellos están sufriendo por Él. Dios les consuela y fortalece. ¿Cómo es posible que estos apóstoles, con el pecho ensangrentado, con la espalda ensangrentada, estén contentos? Porque han recibido el consuelo que necesitan para atravesar esa prueba. Pero porque esa prueba no es por causa del pecado, sino que esa prueba es ¿por qué? Por identificarse con Cristo. Sufren por hacer lo bueno. No estamos hablando de cualquier sufrimiento, insisto, estamos hablando del sufrimiento por hacer el bien, por representar a Cristo. Y Pedro en sus cartas, que también las hemos estudiado, se explaya. Por ejemplo, acompáñame a 1 de Pedro 4, 13 al 16. 1 de Pedro 4, 13 al 16.
Primera de Pedro 4, 13 al 16. Dice así: antes bien, en la medida que comparten los padecimientos de Cristo, regocíjense, para que también en la revelación de su gloria se regocijen con gran alegría. Si ustedes son insultados por el nombre de Cristo, dichosos son, pues el Espíritu de gloria de Dios reposa sobre ustedes. Ciertamente, por ellos Él es blasfemado, pero por ustedes es glorificado. Que de ninguna manera sufra alguien de ustedes como asesino, o ladrón, o malhechor, o por entrometido. Pero si alguien sufre como cristiano, que no se avergüence, sino que como tal, glorifique a Dios. ¿Sí? El sufrimiento por la causa de Cristo es algo que nos debe llevar a glorificar a Dios, sabiendo que recibiremos de Dios el consuelo que necesitamos, la fuerza que necesitamos, y agradeciéndole porque estamos sufriendo por eso, porque la gente nos identifica como seguidores de Cristo. Ser partícipes de los sufrimientos de Cristo es algo a lo que debemos aspirar. Pero ¿sabes cuál es un punto muy importante en esto? Para que esto sea una realidad, corre los límites que nosotros solemos poner en nuestra vida diaria y ministerial. ¿Sí? Cada uno de nosotros pone límites en su vida personal y en su vida ministerial. Y esos límites están dentro de nuestra comodidad. Pero comprender de que Dios nos ha concedido creer en Él y también sufrir por Él, corre esos límites. Los corre y mueve las fronteras de lo que estamos dispuestos a hacer por amor a aquellos que son amados por Jesús. ¿Me estás siguiendo? Cuando vos comprendés que es correcto y es glorioso que sufras por Cristo, tus límites son corridos, tus fronteras son corridas, a un punto en el cual vos no estás cómodo, donde vas a sufrir justamente, pero tenés que saber que Dios ahí te va a consolar, te va a fortalecer, pero tenés que dejar tu zona de confort, tenés que correr tus límites. Pablo nos deja algo sumamente importante, nacido del corazón de Dios para la vida ministerial. Acompáñame a 2 Corintios 12, 15. 2 Corintios 12, 15. Segunda de Corintios 12, 15. Fíjate cómo alguien corre sus límites, mueve sus fronteras, mueve las fronteras de lo que está dispuesto a hacer por amor a aquellos que son amados por Jesús. Dice 2 de Corintios 12, 15, y esto debería transformar también nuestras vidas, lo deberíamos incorporar a nuestras vidas. Dice: y yo con mucho gusto gastaré lo mío, y aún yo mismo me gastaré por sus almas. Si los amo más, ¿seré amado menos? Me gusta otra manera de traducir, dice: aunque amándolos más, yo sea amado menos. Fíjate que Pablo dice: estoy dispuesto a gastar todo lo que tengo, incluso estoy dispuesto a gastarme yo mismo, con tal de que ustedes crezcan espiritualmente. Incluso, aunque amándolos más, yo sea amado menos por ustedes. Es una cultura en donde te dicen todos: amate vos mismo. ¿Se acuerdan cuál es una de las características de los falsos cristianos? Amadores de sí mismos. Tú una cultura que te dice: amate vos mismo, pone límites. El cristianismo te está diciendo: ama a Dios primero, ama a los demás más que a vos, ama como Cristo te amó. Gastate por el otro, gastate vos mismo por el otro, incluso cuando el otro te ame más por amarlo tanto. Qué diferente es la filosofía del mundo que te dice: amate vos mismo y pone límites, a Dios que te dice: no sean amadores de sí mismos, amen como Cristo los amó. Sufran por amor, sufran amando al otro. Vayan más allá de las fronteras que han puesto, vayan más allá de los límites que suelen poner, vayan más allá. ¿Y sabe qué vas a experimentar más allá de ese límite? El consuelo de Dios. Esas cosas que podemos leer en los devocionales o en la historia de los misioneros,
No deberían ser algo para que vos leas y digas, ah, qué interesante. Es algo que está disponible para que vos también lo vivas. Que vos también seas consolado por el consuelo de Dios mismo y experimentes a Dios de una manera especial. Pero eso va a pasar cuando sufras por Él. ¿Cuáles son tus límites? ¿Quién te los enseñó? ¿A dónde hubiera llegado el cristianismo si Jesús hubiera tomado tus límites como patrón de referencia? ¿A dónde hubiera llegado el cristianismo si los apóstoles hubieran tomado como referencia tus límites? No, pará. No vamos a ser tan directos. No, ya le dejamos claro las cosas, ya se lo dijimos 2 veces. Yo 2 veces la digo, 3 ya no, además están ofendidos. Además nos pueden matar como mataron a Jesús, tengo que cuidar el templo. Tengo que cuidar mi reputación, me van a marcar. ¿A dónde hubiera llegado Jesús mismo si Él hubiera utilizado como referencia tus límites, mis límites? ¿A dónde hubiera llegado el cristianismo si los apóstoles hubieran puesto como referencia nuestros límites? Hermanos, como dijo Pablo, todo lo debemos soportar. Pablo dice, todo lo soporto por amor a los escogidos. Debemos aprender a amar sin límites a aquello que Jesús amó sin límites, a su pueblo, a los perdidos, a los no alcanzados. Debemos amar de esa manera. En el cristianismo verdadero, muchos límites personales son rotos con tal de bendecir a otros, promoviendo su salvación o su santificación. Y en el caso de los apóstoles, ya sabemos, volvemos a Hechos 5, acompáñame a Hechos 5 nuevo. Ya sabemos, fueron azotados, fueron torturados, fueron marcados, fueron heridos, fueron avergonzados, fueron humillados. ¿Qué van a hacer ahora? Ya ha pasado todo esto, ya se presentaron en el templo, al amanecer los agarraron, los torturaron, los vuelven a soltar y el 42 nos dice qué van a hacer. Y todos los días en el templo y de casa en casa no cesaban de enseñar y proclamar el Evangelio de Jesús como el Cristo. Dios prevalece. Y los verdaderos cristianos también. Pueden destruir su cuerpo. Y ellos van a hacer una ofrenda viva, un sacrificio vivo, para gloria de su Dios. Cada conflicto a lo largo de Hechos tiene una nota de victoria espiritual. Y esto es un patrón a lo largo de todo el libro. Están rotos, apenas salen. Vamos al templo, hermano. Y cuando el templo está cerrado, o en otro momento, o nos dividimos en turnos, de casa en casa, sin parar de enseñar y proclamar el Evangelio de Jesús como Cristo. No es que iban solo al templo, solo las casas, en el templo decimos mucho ruido, vamos de nuevo, 4ª temporada. Ustedes crucificaron a Cristo, arrepiéntanse y crean. Hay una nota de victoria espiritual. Físicamente, ellos están rotos. Socialmente, ellos están estigmatizados, están marcados. Espiritualmente, son más que vencedores. Vuelven al templo y de casa en casa, todos los días, no cesaban de enseñar y predicar. Los apóstoles entendieron bien que esto no era un simple mensaje, sino como les dijo el ángel, es la vida. Lo he dicho muchas veces, pero quiero que entendamos, y yo necesito entenderlo bien. Dios no quiere ser lo más importante de tu vida. Dios quiere ser tu vida o no ser nadie. Este mensaje es de la vida. Es la vida. Es la vida. No es lo más importante de tu vida, es tu vida. ¿Cómo era la actividad ministerial de los apóstoles según esto? Todos los días en el templo y en las casas, diaria, pública y privada. Y es muy difícil esperarte los miércoles en la reunión de oración, ¿no? Es muy sacrificado. Diaria, pública y privada. Todos los días en el templo y en las casas. ¿Por qué se exponen tanto los apóstoles? ¿Por qué no se esconden un poco? ¿Saben por qué? Porque predicar no era algo que simplemente hacían. Ser predicadores del Evangelio, ser representantes de Cristo era su identidad. ¿Y sabes qué? No se puede abandonar la identidad. Vos podés abandonar una profesión, podés abandonar un trabajo, podés abandonar vicios, podés abandonar muchas cosas, pero nunca podés abandonar tu identidad. Para los cristianos, la vida espiritual no es una cuestión principalmente de actividades, ni siquiera de actitudes, sino de identidad. Y por esa identidad, las actitudes y las actividades afloran desde esa identidad. Cuando un cristiano no entiende esto, cae en el activismo, porque en realidad está haciendo.
pero está haciendo sin ser. Está haciendo y no está siendo. Pero cuando vos sos, toda tu vida gira alrededor de esto. Esto es tu vida, es tu identidad. Puedes renunciar a un montón de cosas, pero no tu identidad. Sos eso. ¿Qué sos? ¿Qué son ellos? Predicadores del Evangelio. ¿Qué son? Embajadores de Cristo. ¿Qué son ellos? Pescadores de hombres. ¿Qué son? Representantes de Jesús. ¿Qué son? Mensajeros del reino, heraldos del rey. ¿Qué son? Eso. Y si te pegamos, también lo voy a seguir siendo. Y si te metemos en la cárcel, lo voy a seguir siendo. Y si te matamos, lo voy a seguir siendo hasta que muera. Porque es lo que soy. Soy un representante de Cristo en la tierra. Lo que dice 2 Corintios 5, embajadores de Cristo. Es una cuestión de identidad y ese es el tema principal. ¿Por qué no aflojan cuando les pegan? ¿Por qué no aflojan cuando los retan? ¿Por qué no aflojan cuando los meten en la guardia, en la cárcel? ¿Por qué no aflojan? Porque no pueden desprenderse de su identidad, pero es su verdadera identidad. No es una identidad que ellos creen que tienen, es la identidad que ellos realmente tienen. Y desde que recibieron el Espíritu Santo, han recibido poder para testificar a Cristo. Y quiero decirte una cosa muy importante. El mismo Dios de los apóstoles es el que supuestamente vos tenés. Y los apóstoles estaban hechos del mismo material que vos. ¿Les dolía igual que a vos? Socialmente, físicamente. El tema es que la identidad de ellos estaba bien forjada. Era su identidad. Pueden hacerles de todo, pero ellos están en su castillo fuerte. Pueden el cuerpo destruir, pero ellos están en su castillo fuerte, su Dios. Y son consolados en medio de todo esto porque esto es su identidad. Quiero que nos quede claro de que el cristianismo no es una cosa que hacemos o que tiene que ver principalmente con actitudes que tenemos. El cristianismo es una cuestión de identidad y lo que hacemos y las actitudes que tenemos nacen de esa identidad. Cuando esa identidad no está, las personas son inconstantes. Cuando esa identidad no está, las personas ponen límites saludables a los ojos humanos. Cuando esa identidad no está, aparece el cansancio, todo sacrificio es grande, todo es un esfuerzo gigante, todo es algo que decir, no, pará, ¿hasta dónde? Es tu identidad. Todo lo soporto por causa de los escogidos. Con tal de que otros sean más santos o que otros escuchen el mensaje de salvación, lo soporto. Me voy a gastar yo mismo, voy a gastar lo que yo tengo, me voy a gastar yo mismo con tal de que otros sean más santos o escuchen el mensaje de salvación. Aunque amándolos más, yo sea amado menos. Los apóstoles estaban amando a los saduceos y fueron amados menos. Y Pedro dice, hermanos, si ustedes sufren por esto, glorifiquen a Dios, que no están sufriendo como criminales, están sufriendo por ser representantes de Jesús. Es una cuestión de identidad. Es una cuestión de identidad. Hago un resumen. Ellos son encarcelados por los líderes judíos, pero un ángel de Dios los libera por la noche. Les da una orden que básicamente les exige continuar con la etapa de la gran comisión en la que estaban. Vayan, preséntense en el templo y hablen al pueblo todo el mensaje de esta vida. Ellos continúan con la gran comisión, siendo el punto de inicio Jerusalén, como había dicho Cristo en Hechos 1:8. Comprendiendo que esto tiene un carácter urgente y prioritario, al punto de que, luego de ser liberados de la cárcel por la noche, como dice el 5:21, al amanecer entraron en el templo y enseñaban. Aún perseguidos, con riesgo de volver a la cárcel y ser torturados, el reporte de sus oponentes, en el 5:25, es que están en el templo enseñando al pueblo. Pedro y Juan entienden que la gran comisión es urgente y que también es una prioridad absoluta, ya que fue ordenada por Jesús. Ellos responden, 5:29, que debemos obedecer a Dios en vez de obedecer a los hombres, reafirmando la urgencia de la obediencia, la prioridad de la gran comisión, la lealtad correspondiente al Señor, y lo reafirman dando su mensaje, dice el 30 y el 31. El Dios de nuestros padres resucitó a Jesucristo, a quien ustedes mataron y colgaron en una cruz. A Él, Dios lo exaltó a su diestra como príncipe salvador para dar arrepentimiento a Israel y perdón de sus pecados. Y también expresan cuál era su identidad y ministerio. Dice el 5:32, nosotros somos testigos de estas cosas. Luego los azotan, los liberan y les limitan, o sea, les intiman en realidad a no hablar de Cristo, el 5:40. Pero el 5:41 y 42 dice que ellos salieron de la presencia del concilio,
regocijándose de que hubieran sido considerados dignos de sufrir afrenta por su nombre. Y todos los días, en el templo y de casa en casa, no cesaban de enseñar y proclamar el Evangelio de Jesús. Entonces, la obediencia a la gran comisión era para ellos de carácter prioritario y urgente, y ligado a su lealtad a Dios, una razón de alegría y un motivo de honra por parte de su rey, quien los había encomendado y empoderado para este servicio. La gran comisión había forjado su identidad había forjado su agenda. Según lo que somos, hacemos. La identidad de ellos no cambió según las circunstancias, no cambió según la conveniencia y no cambió según la insistencia de los oponentes, porque era su identidad, es algo que ellos eran. Tu cristianismo va a ser afectado profundamente si ser cristiano está fundamentado en algo que sos en lugar de algo que haces. Que lo que hagas esté fundamentado en lo que sos. Cada cosa que haces, religiosa, que está relacionada a Dios, ¿es tu actividad o es tu identidad? Hamlet, el personaje de Shakespeare, que decía, ser o no ser, esa es la cuestión. Y está cargado de sabiduría. Ser o no ser, esa es la cuestión. Si hacemos por hacer, es activismo, es pantalla, es esfuerzo humano para aparentar. Pero si cambian las circunstancias o las conveniencias y por eso dejamos de hacer, o somos inconstantes, o caemos, o fallamos, estorbamos, es porque no era nuestra identidad. Era simplemente algo que estábamos haciendo. Pero lo que hacemos debe estar fundamentado en lo que somos. Y te desafío esta semana, como iglesia, a averiguar quién sos en Cristo. Es más, voy a subir el desafío. Desafío a la iglesia que en el grupo de WhatsApp simplemente nos enviemos versículos en esta semana, todos, que nos recordemos qué somos en Cristo, cuál es nuestra verdadera identidad, porque de eso se va a desprender qué debemos hacer. Hermanos, el mensaje que recibimos de parte de Dios, el mensaje en el que creemos, el mensaje que obedecemos, es la vida. No es una idea, una filosofía, es la vida, es el mensaje de vida. Entonces, hermanos, comparto este desafío. En esta semana nos compartamos versículos que tengan que ver con lo que somos en Cristo. ¿Se animan? ¿Sí? Vamos a compartir, vamos a averiguar, vamos a estudiar entre todos qué somos en Cristo. Y nos vamos a compartir en el grupo versículos que nos recuerdan qué somos en Cristo. Amén. Vamos a orar para finalizar. Padre, agradecemos la identidad que nos has dado en Jesús. Agradecemos, Señor, de que cuando las cosas están fundamentadas en esa identidad, lo que hacemos fluye. Rogamos, Señor, que nos apartes del activismo o de hacer por hacer, que nos apartes del pragmatismo, que todo tenga que ver con lo que realmente somos. Somos tus hijos, somos tus representantes, somos embajadores de tu Hijo en la tierra. Ayúdanos, Señor, a verte bien, a comprender qué has hecho a favor nuestro, en qué nos has transformado y a fortalecer nuestra identidad para que cuando cambien las circunstancias, las conveniencias, sigamos firmes haciendo lo que debemos hacer por lo que somos. Gracias, Padre, por el ejemplo de nuestros hermanos del pasado. Gracias, Señor, por Pedro y el resto de los apóstoles que nos han dejado una huella para que caminemos sobre ella. Gracias porque ellos están sobre la huella de Jesús. Gracias, Padre. Ayúdanos a admirar a Jesús, a imitar a Jesús, a glorificar a Jesús. Gracias, Señor. En el nombre de Jesús. Amén.